Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Le damos la bienvenida a César Pérez, él está desde Venezuela. César fue precandidato a las primarias venezolanas, es del comando en Venezuela, que es el comando de Edmundo González. Es una persona que se la ha jugado por la democracia en Venezuela. Nosotros sabemos lo que significa eso, lo vivimos en Chile y tuvimos la solidaridad de ellos. Por lo tanto, esta charla tiene un doble sentido: conocer de primera fuente lo que pasa en Venezuela, pero también dar un apoyo solidario desde aquí en lo que podemos hacer a los venezolanos que se la jugaron, ganaron una elección. Ojalá eso termine reconociéndose formalmente y Edmundo González termine siendo presidente. Lo que hemos acordado con él, que nos va a, a comentar sobre la situación venezolana una media hora. Después abrimos un espacio de conversación entre nosotros y máximo, como lo hacemos de costumbre, en una hora y media terminamos, ¿eh? César tiene un poco más de tiempo, pero yo creo que por el horario que nos hemos prefijado todos, ojalá cumplamos la hora y media, si no, bueno, nos pasaremos, pero la idea es terminar los que empezamos, ¿eh? Así que muy bienvenido, César. Esta es una corporación que se llama Humanismo Democracia, que tenemos charlas por Zoom cada una vez al mes, 2 veces al mes, con este grupo de personas. Después las difundimos normalmente, hacemos un boletín sobre la charla, pero en este caso ambas cosas las vamos a consultar contigo posteriormente a la charla y tú nos dirás si lo podemos hacer o no. Si en caso contrario lo dejamos como una conversación entre este grupo. Así que te damos la palabra y la bienvenida. Y muchas gracias por haber aceptado. Bueno, primero, muchas gracias a ti, Felipe. Muy buenas noches a todos los presentes en esta reunión virtual. Complacido de dialogar con nuestros amigos chilenos a través de la iniciativa de la corporación que ustedes sostienen y desde la cual desarrollan esta iniciativa en un momento realmente muy difícil para la sociedad venezolana. Nosotros vivimos lo que hemos llamado una tragedia humanitaria compleja que ahora se ha agravado exponencialmente como consecuencia del fraude cometido por el gobierno de Maduro a la elección presidencial celebrada el pasado 28 de julio del presente año. Nosotros tenemos ya 25 años con este gobierno llamado revolucionario, bolivariano, socialismo del siglo XXI, chavismo, tiene diversas connotaciones, diversos nombres. Lo cierto es que a partir de 1999, cuando se instala en el poder Hugo Chávez, luego de haber ganado las elecciones presidenciales de 1998, comienza en el país un proceso de control por parte de este sector de origen militar, básicamente una logia militar que se estableció en Venezuela en la década de los 80, finales de los 80, y que pretendió tomar el poder por la fuerza el 4 de febrero de 1992 con el intento del golpe de Estado que encabezó el teniente coronel Hugo Chávez Frías. El golpe fracasó militarmente, pero se convirtió su comandante, su líder, en un referente político que lo llevó al poder en las elecciones de 1998. Chávez, desde el primer momento, se orientó a un control absoluto del poder. Y para eso se valió de una Asamblea Nacional Constituyente convocada en 1999 que le permitió tomar el control de todos los poderes del Estado. No solo los poderes locales, sino del poder judicial, de la fiscalía, de la contraloría, de los tribunales, del poder electoral. Todos los poderes quedaron bajo el control de Hugo Chávez, quien además, con la nueva constitución, creó una estructura de poder, una estructura jurídico-constitucional que fortaleció como nunca en la historia del constitucionalismo venezolano la figura del presidente de la República. El presidente de la República pasó a ser casi un monarca en Venezuela, porque a través de la constitución vigente, el presidente de la República asume facultades
absolutas de control de la administración y del poder militar, pero también las facultades legislativas. Una figura que existía en la Constitución Democrática de 1961, que se llama la habilitación legislativa, le permitía al presidente de la República, previa autorización del Congreso, dictar leyes en materia económica y financiera por la vía de decreto. Chávez logró que esta habilitación fuera para todo tipo de materia y al dominar de la manera absoluta que dominó la Asamblea Nacional desde el 2000 en adelante, pues ya este Parlamento dejó de existir como instrumento de legislación y delegó toda la facultad legislativa de Chávez. Como que Chávez tuvo bajo su absoluta dirección la administración pública y la facultad legislativa, pero además destituyó a todos los jueces de carrera que habían en Venezuela y nombró jueces filiados a su grupo político de manera obediente, de manera absoluta. De modo que allí se instauró un sistema neoautoritario basado fundamentalmente en la estructura militar. Chávez era militar, sus partidos políticos fueron las Fuerzas Armadas y convirtió a las Fuerzas Armadas en un apéndice de su quehacer político, las desnaturalizó y todo el sistema político se sostiene sobre la base del recurso humano militar. De modo que hoy en día la administración pública, una buena parte de los ministerios de las empresas del Estado son dirigidas por militares activos o retirados que proveen la conducción del gobierno venezolano. Entonces, no estamos llegando a la dictadura total y abierta a la que hoy hemos llegado de un día para otro, sino que este ha sido un proceso que lleva 25 años donde el abuso de poder, la persecución política a los adversarios, el hostigamiento, la satanización de las fuerzas democráticas que se oponen al régimen militar que encabezó y que instaló Hugo Chávez y que ahora sigue Maduro, pues ha permitido que se mantengan en el poder y solamente hemos tenido 3 resultados favorables electoralmente en estos 25 años. El primero en el 2007, cuando logramos derrotar el proyecto de reforma constitucional presentado por Chávez para declarar a Venezuela un Estado socialista, al estilo cubano, con el modelo cubano. Eso fue derrotado por la Sociedad Democrática en el 2007. Sin embargo, después de esa derrota, Chávez empezó a aplicar o a convertir aquel proyecto de normas en normas vigentes a través de leyes habilitantes, estas a las cuales yo me he referido, logró instaurar en la Constitución de 1999. Luego nosotros en el 2015 logramos la victoria de la Asamblea Nacional. La unidad democrática triunfa y logra el poder legislativo con 2/3 partes. Inmediatamente a los 3 días de haberse proclamado la victoria de la oposición, la sala electoral del Tribunal Supremo suspendió a los diputados del Estado de Amazonas, con lo cual le quitó a la oposición la mayoría absoluta de las 2/3 partes y solamente quedamos con mayoría relativa. Esa suspensión se quedó así para siempre porque nunca hubo sentencia definitiva y nunca se repitieron ni siquiera las elecciones para reconfirmar o no a esos diputados cuya investidura fue anulada por esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Pero 2 años después, Maduro anuló esa asamblea y inventó una asamblea constituyente convocada de forma contraria a la letra, razón y propósito de la Constitución venezolana, porque las constituyentes en Venezuela solo pueden realizarse si un plebiscito, un referéndum, lo aprueba. Y Maduro la convocó sin referéndum, la instaló y anuló a la Asamblea electa en el 2015, porque obviamente no podía convivir con un parlamento que él no controlase y tenía que tener una Asamblea Constituyente controlada por él, una asamblea donde solo participó el Partido Socialista Único de Venezuela. De modo que en esas condiciones se dieron las elecciones eh, anteriores a la muerte de Hugo Chávez. El candidato designado por Chávez fue Nicolás Maduro. En esa elección el país está dividido en 2 mitades y concurrimos a ella. Fue la primera vez que Maduro fue electo presidente de la República. Obtuvo entonces el 50.6% de los votos contra el 49.1% de la oposición.
como que fue una diferencia de 1 punto apenas porcentual. Entonces se dice que la oposición ganó, pero no hubo forma de probar con las actas de manera clara y nítida ese resultado, y el gobierno se pudo establecer, continuar a la muerte de Chávez con Maduro. En el 2018 la oposición no fue a las elecciones y Maduro se reeligió con algunos candidatos que no representaban la oposición unitaria de Venezuela. Pero para esta oportunidad todos decidimos que el camino que teníamos era el de ir a las elecciones. Y en circunstancias totalmente contrarias, en circunstancias totalmente adversas, como nunca habíamos hecho una campaña electoral, pudimos a estas elecciones. Los partidos políticos todos fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que lo controla el gobierno de Maduro. Entonces, usted ve todos los partidos que conoce la sociedad latinoamericana, y todos esos partidos tenían una directiva que no era la de los dirigentes naturales, sino una directiva que el Tribunal Supremo le designaba. Y todos esos directivos, de alguna manera, pues eran parte de una oposición acomodaticia, complaciente con el gobierno de Maduro. Los verdaderos líderes de todos los partidos estábamos fuera de nuestras organizaciones naturales y estábamos además sin posibilidad de tener la opción de contar con una tarjeta, con un factor que nos permitiera concurrir a los procesos electorales. Es un primer tema clave. Luego vino todo el plan de inhabilitaciones políticas, que ya es una repetición, ya es una experiencia de 10 años por lo menos, cuando Maduro o el gobierno militar venezolano, la dictadura militar, este, mm, no quiere que un actor político participe como candidato a diputado, alcalde, a gobernador, o en este caso presidente, pues se valen de una figura establecida en la ley de Contraloría que se llama la inhabilitación administrativa y la convierten en inhabilitación política. A pesar de que nuestra Constitución es muy clara que la única forma de proceder a una inhabilitación política es cuando se ha cometido un delito y un ciudadano tiene una sentencia definitivamente firme emanada de un tribunal penal. No existe la inhabilitación política por sanciones de orden administrativo. Sin embargo, pues ellos la han convertido en una inhabilitación política, y a varios de los dirigentes nos han tenido en situación de inhabilitación durante muchos años. Eso pasó con María Corina Machado, eso pasó con Enrique Capriles, eso pasó conmigo, a mí me inhabilitaron apenas dejé de ser gobernador de mi estado, Táchira. Durante 7 años se venció hace 2 años la inhabilitación, y sin embargo aún permanezco en el sistema electoral venezolano automatizado, bloqueado, sin que exista razón para ello. Pero de esta manera, pues quitaron la candidatura de María Corina Machado, que ganó las primarias, quitaron la candidatura de varios de nosotros, los dirigentes que eventualmente podríamos haber optado por esta candidatura, y además de eso se bloqueó otros nombres que sin haber sido nunca funcionarios públicos no se les permitió la inscripción en la campaña. Luego acudimos a estas elecciones del pasado 28 de julio en una situación de censura total de los medios de comunicación. Los líderes de la oposición no hemos podido participar en los programas de la televisión nacional, privada y pública. Algunos que otros dirigentes distintos al PSUV, pero de la oposición colaboracionista, para decirle un nombre, les dan algunos espacios en los canales privados. Pero el canal del Estado y la red de comunicación, de medios de comunicación del Estado, solo están para hacer propaganda al gobierno y a su candidato. Los líderes de la oposición verdadera no tenemos ningún tipo de posibilidad de acudir a estos medios de comunicación. Los pocos medios privados tienen una censura, una autocensura inclusive, porque participar cualquiera de nosotros puede significar el cierre de una estación. Hemos estado inclusive en programas donde nos sacan del aire porque el jefe político de la comunidad o del estado, del municipio donde participamos, llama a los dueños de las radios y les pide que nos saquen del aire, y bueno, no hay, digamos, la posibilidad de acceder a los medios. Nuestra única herramienta han sido las redes sociales, y esta semana aquí en Venezuela el gobierno ha comenzado la censura de las redes sociales. Ya bloquearon la cuenta
de Twitter o X, está bloqueada en este momento para la inmensa mayoría de los ciudadanos, salvo que tengan un VPN, pueden acceder al Twitter. Luego tenemos también una orden de el señor Maduro de desinstalar la herramienta del WhatsApp como mecanismo de diálogo, de comunicación entre los ciudadanos, y están planeando pues una censura total a las redes sociales, con lo cual llegaríamos a la total, a la absoluta incomunicación interna de la nación venezolana. En esas condiciones fuimos a la campaña electoral. Pero además fuimos a la campaña electoral con una limitación severa en la movilidad por el territorio nacional, que muchos de los líderes no tienen posibilidad ni siquiera de tomar un vuelo comercial. Para todos nosotros es imposible hacer un recorrido en avión particular por el país. Los pocos vuelos comerciales que hay en el país están limitados. María Corina Machado, por ejemplo, en toda la campaña no pudo tomar un solo vuelo, un solo avión. Todos los movimientos nuestros en el país son por tierra. Pero además tenemos el problema del combustible. El combustible es controlado por el gobierno y mientras que nosotros tenemos que hacer largas colas para acceder al combustible, los dirigentes del gobierno tienen estaciones de servicio privadas para ellos que a la hora que lleguen tienen el combustible necesario para movilizarse. En cambio, nosotros tenemos que pagarlo en el mercado negro a precios exorbitantes, lo cual hace mucho más complejo el proceso. Fuimos a la campaña también en una situación de hostigamiento a los proveedores de servicios de la campaña. Entonces, por ejemplo, si uno de nosotros visita una ciudad, un estado fuera de Caracas, entonces no tenemos posibilidad de alojarnos en hoteles porque cuando un hotel nos ofrece servicio, inmediatamente la agencia de impuestos, llamada el CENIAL en Venezuela, clausura el negocio, llega y por cualquier excusa lo cierra por 10, 15 días. Así ocurre con restaurantes, con servicios de alimentación, con los que ofrecen apoyo, por ejemplo, para la campaña con los equipos de sonido, con las tarimas, los equipos de transporte fueron confiscados por la policía política sin que hubiese ningún procedimiento, sino de manera arbitraria. Se le quitaban los equipos, se le confiscaban los vehículos, las lanchas o canoas cuando se trataba de pasar por un río, los vehículos cuando se trataba de usar un vehículo como tribuna, como tarima. Todo este hostigamiento se cumplió en esta campaña que terminó con la elección del 28 de julio. Ustedes saben que nosotros veníamos de un estado de depresión, de desánimo, de anomia muy grande en Venezuela. Luego digamos, de que el gobierno interino que presidió Juan Guaidó no lograse los objetivos y además cometiesen graves errores en el manejo, digamos, de la política interna, la nación cayó en un estado de desánimo. Y nos tomó mucho tiempo lograr nuevamente levantar la esperanza y lograr que los ciudadanos entendieran que su participación era determinante para enviar un mensaje claro del deseo de cambio que tiene nuestro país. Y esto comenzó hace 3 años, cuando un grupo de nosotros promovimos el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. El referéndum revocatorio es una figura que está consagrada en el artículo 72 de la Constitución venezolana y debe darse a la mitad del periodo constitucional. Un grupo llamado MOVER, Movimiento Venezolano por Revocatorio, que yo lideré hace 3 años, presentamos formalmente la solicitud de revocatorio que Maduro, de manera dramática, automática y express, canceló. Así, sin ningún tipo de justificación, canceló y no permitió el ejercicio de este derecho establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque todas las encuestas que se hicieron entonces llegó a alcanzar el 70% de intención de participación en el revocatorio, lo cual alarmó al gobierno que no lo permitió. Entonces le dijimos, bueno, te sales de este derecho que tenemos los venezolanos, no lo cierras, pero el 2024 está prevista la elección presidencial y esa tiene que hacerse. Y por lo tanto vamos a prepararnos para la elección presidencial. Empezamos entonces a proponer la necesidad de unificar a la oposición desde la base ciudadana, debido a que la intervención judicial hecha por el gobierno de los partidos y las propias falencias que los partidos tienen a su interior, producto
de la falta de ejercicio democrático en la mayoría de ellos, trajo como consecuencia una gran fragmentación del espectro político. Y era muy complicado llegar a un acuerdo en las direcciones nacionales, razón por la cual nosotros empezamos a proponer la necesidad de que fueran los ciudadanos los que escogiesen el liderazgo de la oposición, el candidato de la oposición, a través de un proceso de elecciones primarias. Por fortuna, hubo consenso en esta materia y se logró convocar esas primarias el pasado 22 de octubre del año 2023, perdón. 2023, el 22 de octubre del 2023, con todo el saboteo que el gobierno nos aplicó, realizamos la consulta ciudadana y allí resultó electa María Corina Machado, candidata de la oposición. Inmediatamente los que competimos con ella, entre los cuales me cuento yo, le dimos el apoyo y constituimos el comando con Venezuela. María Corina Machado no pudo inscribirse como candidata porque el gobierno la bloqueó arbitrariamente, sin razón alguna, simplemente inhabilitada, sin que hubiese sentencia de un tribunal que le adjudicase algún delito, sino por una decisión política del gobierno, no pudo ser candidata. En las conversaciones entre los actores políticos y María Corina, se propuso luego el nombre de la doctora Corina Lloris, una académica de la lengua y de la escuela y de la Academia de la Historia, que es profesora de la Universidad Católica de Caracas, y tampoco se pudo inscribir esa candidatura. El gobierno la bloqueó, simplemente no se accedía al sistema de inscripción de candidatos sin ninguna explicación, sin que hubiese ningún acto, ninguna comunicación donde se argumentase las razones por las cuales se le impedía el ejercicio del derecho a participar como candidata. Se impidió la candidatura de la doctora Lloris. Y finalmente, la plataforma unitaria, que tiene una tarjeta llamada MUT, Mesa de la Unidad Democrática, logró, cerrado el laxo de inscripción de candidatos, proponer el nombre de Edmundo González Urrutia como un candidato transitorio, lo que aquí llamamos un candidato tapa, para cuidar la tarjeta, con el objetivo de que en el curso del lapso de modificaciones de las candidaturas se pudiese construir un acuerdo con otros nombres que estaban en la escena. Ese acuerdo no se logró y se convirtió el candidato tapa en candidato real. Y Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera, amigo nuestro de muchos años, finalmente asumió el compromiso y se convirtió en el candidato. Y nosotros en apenas pocos meses, pues convertimos a Edmundo González en la opción de la mayoría venezolana, hasta que el 28 de julio el 70% del país votó por Edmundo González, tal y como está demostrado en las actas emanadas de cada una de las mesas de votación. De modo que estamos ahora en una situación en la cual, cumplido el proceso electoral, se fue preparando todo este proceso con premeditación y alevosía para el fraude. Desde el primer momento, desde el momento en que se judicializan los partidos, desde el momento en que se le niega a los venezolanos en el exterior la posibilidad de votar, quedaron por fuera cerca de 3,5 millones a 4 millones de venezolanos que teniendo derecho a votar porque son ciudadanos, sin embargo, el régimen creó cualquier cantidad de obstáculos que me tomaría mucho tiempo desarrollar acá para impedirles el derecho al voto. Luego aquí adentro del país igualmente se limitó el tiempo y las posibilidades para que más de 2 millones de jóvenes se pudieran actualizar e inscribir en el registro electoral. Estamos hablando de que previo a la elección el gobierno sacó del padrón electoral cerca de 6 millones de ciudadanos a los que les negó el derecho a votar. Pero además de eso, controló de manera vertical toda la estructura del sistema electoral. Y aún así nosotros acudimos a las elecciones y fue tan masiva la votación, tan contundente, que los propios operadores de las máquinas de votación que estaban imprimiendo el resultado de cada mesa de votación fueron testigos de cómo nosotros ganamos en todos los estados de la República y cómo tuvimos un resultado que lo tenemos documentado mesa por mesa, en el cual Edmundo González Urrutia obtiene el 67% de los votos emitidos en esa oportunidad. De modo que estamos frente a un golpe de Estado contra la soberanía popular.
El Consejo Nacional Electoral, históricamente, una vez que ofrecía los resultados desde el año 2000 en adelante, que se asumió el sistema automatizado, a las 2 horas publicaba en su sitio web los resultados de cada mesa de votación del país. Y hay videos de la propia anterior presidenta del Consejo Nacional Electoral llamando a los ciudadanos a que verifiquen el resultado de cada mesa en la página web del Consejo Nacional Electoral. Pues bien, el día 28 de julio a medianoche, el actual presidente del Consejo Nacional Electoral anuncia el boletín número 1 dando ganador a Nicolás Maduro, pero sin presentar el acta de totalización y además, por información emitida por funcionarios del propio Consejo Electoral, afirman que ese boletín número 1 no fue trabajado en la sala de totalización oficial que tiene el Consejo Nacional Electoral. Allí no se totalizó y se dieron unos números que no están sustentados en las actas de cada una de las mesas de votación. Y además anunció como irreversible el resultado cuando faltaba el 20% de totalizar, según ese boletín, las actas del 20% del país, y ese resultado era perfectamente reversible. De modo que la afirmación hecha de que el proceso era, de que el resultado era irreversible, se cae por un análisis matemático elemental que se haga. Lo cierto es que han pasado ya 2 semanas de concluido el proceso electoral y a esta hora los venezolanos no pueden acceder a la página web del Consejo Nacional Electoral para certificar cada una de las actas de votación que se emitieron en cada mesa del país. El gobierno ha dicho que hubo un hackeo proveniente de Macedonia del Norte, pero una cosa es un hackeo a un sitio web y otra cosa es la transmisión de los resultados de 30.000 mesas que se hacen por canales alternos, por líneas privadas de teléfono. Eso no se puede, digamos, hackear como se hackea un sitio web. De modo que todos los expertos en esta materia han concluido que esta es una afirmación carente de racionalidad científica y técnica. El Centro Carter, que fue el único ente internacional que estuvo en Caracas, en Venezuela, durante la actividad previa y el día de las elecciones, ha concluido de manera categórica que no hubo tal ataque cibernético y que la elección carece de toda confiabilidad por cuanto no se están presentando las actas de cada mesa de votación donde se sostiene el resultado ofrecido por el gobierno. El gobierno entonces, sobre todo el señor Nicolás Maduro, una vez que el país ha puesto en duda con sobrados argumentos el resultado, una vez que no tiene capacidad de mostrar las actas sobre las cuales se considera que ha ganado la elección, entonces lleva el caso a la sala electoral del Tribunal Supremo, una sala, por cierto, presidida por una señora que hasta hace poco era candidata a diputada del Partido Socialista en las elecciones parlamentarias, una señora que es activista político del partido de gobierno. Y ella es la presidenta del tribunal y de la sala electoral que Maduro usa como un escudo con el objetivo de que le den una sentencia para decir que dos poderes, el poder electoral y el poder judicial, lo declara presidente y en consecuencia los ciudadanos estamos obligados a acatar ambos poderes, so pena de ser criminalizados, enjuiciados por poner en duda la verdad oficial, que para ellos es infalible y es dogma de fe. Es inaceptable en este momento que un ciudadano venezolano ponga en duda la palabra ofrecida por el señor del Consejo Nacional Electoral y próximamente cuando salga la sentencia de la sala electoral que dirá palabras más, palabras menos, que Maduro ha ganado la elección, pues se generará mayor presión sobre la ciudadanía. A partir del día 29 por la mañana, cuando el país se despierta y conoce el resultado de este anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, comienza una ola de protesta ciudadana. Pero la característica de esta protesta es muy especial porque es la primera vez que salen a protestar los sectores más pobres de la sociedad. Si bien muchas de las luchas democráticas libradas en años anteriores tenían como principales protagonistas a los sectores de la clase media, esta vez la protesta vino de los barrios más pobres de Caracas, de Petare, de Catia,
de las zonas donde el chavismo logró consolidar su fuerza a comienzos del presente siglo. Esos sectores han roto con el chavismo. Esos sectores han votado contra Maduro y han salido a la calle el lunes 29 a protestar porque en sus propios barrios ganó de manera clara y contundente Edmundo González Urrutia. Y la respuesta de Maduro fue una represión sin precedentes, porque de inmediato desplegó, en primer lugar, los colectivos. ¿Qué son los colectivos? Grupos de pistoleros armados que tiene el gobierno para agredir a quienes salen a protestar al centro de Caracas y de las principales ciudades del país. Esta es una estructura criminal montada por el gobierno desde hace años para que haga el trabajo sucio que no hacen a veces los cuerpos de seguridad, que es disparar contra los ciudadanos. Bueno, a esta fecha, estamos hablando, ya van 23 muertos como consecuencia de la represión desatada a través de los colectivos. Y en paralelo usan la policía nacional que con gases lacrimógenos y con equipos antimotines han golpeado duramente la protesta popular, la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Esos son los dos grandes instrumentos de la represión. De acuerdo con la ONG Foro Penal, que es una organización de abogados que defienden derechos humanos y defienden a los presos, el último boletín de esta mañana informan de 1.305 personas detenidas. Maduro habló de 2.000 y su principal anuncio la semana pasada es que ha creado 2 cárceles nuevas para llevar a los presos políticos que están capturando en estas últimas horas. Maduro habló de 2.000 presos, sin embargo, la ONG tiene documentados 1.305, de los cuales hay 117 adolescentes, 14 personas indígenas, de comunidades indígenas, 16 personas discapacitadas, 172 mujeres y hay 23 muertos. Ese es el saldo que genera esta protesta ciudadana, es el saldo de la represión, pero además de eso hay más de 10.000 personas guardadas, escondidas, porque se ha desatado una cacería de brujas en todos los pueblos, donde el gobierno usa su estructura clientelar para delatar a los vecinos que estaban haciendo papel de testigos o que estaban contribuyendo con el proceso electoral, y hay una cacería con el objetivo de criminalizarlos. Se ha desatado también una ola de corrupción en las policías a nivel de base, porque llevan a los cuarteles de policía a personas de la comunidad con la amenaza de incriminarlos si no cancelan a esos policías sumas que van entre $1.000 y $4.000 por cada persona capturada. O sea, hay todo un proceso extorsivo en marcha a nivel de las comunidades populares, mediante la cual se aprovecha la situación política para que estos cuerpos policiales, que además ganan salarios miserables de 20 o $30 por mes, pues hagan su agosto extorsionando a los ciudadanos, so pena de mandarlos a estas cárceles que Maduro inauguró en Tocorón y Tocuyito, como se llaman las 2 cárceles emblemáticas ahora de los nuevos presos políticos. Porque, digamos, esta oleada de nuevos presos políticos, pues no tiene parangón en la historia del socialismo del siglo XXI. Estábamos hablando hasta antes de las elecciones de 400 presos políticos, pero en estos 15 días, en estas 2 semanas, estamos hablando de más de 1.300 presos como consecuencia de la ola represiva que Maduro tiene. De modo, mis queridos amigos, que estamos nosotros ante un desafío muy grande en Venezuela para poder hacer valer la mayoría ciudadana, porque somos una mayoría desarmada, civil, cuya única arma ha sido la tarjeta de identidad, ha sido la palabra, la organización social, más de 30.000 mesas que fueron cubiertas por nosotros, que nos logró recaudar las actas de cada mesa y las hemos documentado y están colocadas en un portal web que se llama resultadosvenezuela.com. Ahí usted puede revisar cualquier mesa de votación de Venezuela de las que nosotros hemos logrado recabar la copia del acta emitida por el propio Consejo Nacional Electoral y que el Consejo ahora niega su publicación como debe ser. Venezuela, entonces tenemos ahora esta lucha civil, pacífica, para que se respete el derecho de los ciudadanos, los cuales decidieron elegir a Edmundo González, y Nicolás Maduro está dándole un golpe de Estado con su
poder militar a la soberanía nacional. En segundo lugar, este momento toma a la nación en un nivel de agotamiento muy grande, porque son 25 años. Sacamos fuerzas de las entrañas del país para poder enfrentar el proceso electoral en condiciones tan asimétricas como las que tuvimos. Y obviamente muchos de nuestros luchadores democráticos, muchos de nuestros ciudadanos que han contribuido a construir esta mayoría han tenido que irse del país. Venezuela es el país con la diáspora más grande en este momento en América Latina. 4 millones de compatriotas, 5 millones de compatriotas están fuera del país y eso es parte del pulmón, del aliento que hemos perdido aquí adentro para librar esta lucha, porque muchos de ellos pues han dado aquí en su momento la contribución para rescatar la democracia. De modo que este golpe de Estado, este autogolpe que Maduro se está dando y nos está dando a la soberanía popular, nos toma en un momento muy difícil. Y por supuesto, nuestra esperanza sigue siendo la nación, sigue siendo la resiliencia de nuestro pueblo, pero también la solidaridad de nuestros vecinos de América Latina. Tenemos que agradecer ciertamente el acompañamiento que en estos días hemos tenido de todos nuestros amigos latinoamericanos y especialmente pues tengo que destacar el acompañamiento de Chile, porque Chile, por lo que hemos percibido, todos sus factores políticos del gobierno, de la oposición, se han expresado claramente contra el golpe de Estado, contra el fraude electoral y pues aprovecho esta oportunidad para transmitirle a ustedes nuestra gratitud, pero también para invitarlos a que no nos dejen solos en estos meses que vienen, porque esta lucha no va a ser sencilla. Y la autoridad política que significa la unión chilena en torno a la defensa de la verdad, de la democracia, de los derechos humanos en Venezuela, en unión con los demás países del continente, con Argentina, con Uruguay, Paraguay, con Brasil, con Colombia, con todo Centroamérica, va a ser un elemento fundamental para que Nicolás Maduro acepte que ha perdido las elecciones y que está obligado moral, política y jurídicamente a entregar el poder el día 10 de enero, que es la fecha establecida por la Constitución venezolana para iniciar este periodo nuevo de gobierno. Así que agradeciéndole a ustedes la invitación, ya creo que me he pasado suficientemente, ya tengo 38 minutos en esta charla y no quiero abusar de la paciencia de ustedes, Felipe, no que quedo a la orden para responder las preguntas que ustedes consideren convenientes y discúlpeme cualquier error que pueda tener a lo largo de esta conversación. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos los amigos presentes en esta reunión. Sí. Gracias, César, muy motivante y inspirador para poder seguir actuando, apoyándolos a ustedes. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.